Bienvenidos, amigos, a esta presentación de Monumentos de la Profecía. Y tenemos un estudio muy importante esta noche que realmente afecta a todos los que están aquí y los que ven. Y el título del mensaje es Espíritus Engañadores. Vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede cuando mueres. Tal vez no suene como un estudio positivo, pero realmente lo es, así que observen y serán animados por él. ¿Cuántos de ustedes reconocen que han estado en un cementerio y han leído alguna de las lápidas? Posiblemente ni siquiera fue un funeral, pero uno puede aprender mucho al hacer esto. Aún Salomón dijo, mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello que es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés 7. Todos sabemos que eventualmente nuestra vida será resumida con un guión entre dos fechas, y es importante que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo con nuestras vidas y qué sucede cuando termina. ¿Será todo? Y en algunas lápidas uno lee y es muy triste porque dice que su vida es muy corta y al ladito es un bebecito, que es la misma fecha de muerte que la mamá. Hay quienes tienen un sentido del humor que acomodan en las lápidas. Me preparaba para el mensaje y leí uno que decía, William Bender se fue a la gloria por un topetón. Es triste, ¿verdad? Pero tenía que decirlo. Escuché acerca de un niño que atravesaba el cementerio en camino a casa un día y vio una lápida. Y John dice que él tiene una foto de la lápida y dice que estaba en Maine. Y decía, detente, amigo, al pasar. Como te ves, me vi. Como me ves, pronto te verás. Así que prepárate para seguirme. El chico lo vio y miró a la derecha y a la izquierda y luego sacó un crayón negro de la bolsa y escribió ahí una notita que rezaba, el seguirte no me agrada hasta saber a dónde fuiste. Bueno, ya saben, la muerte es un tema serio y casi tenemos que reírnos porque es algo que sabemos que todos estamos enfrentando, pero no queremos pensar en ello. Es algo que debiéramos comprender y la Biblia aborda el tema. Así que en la presentación de esta noche vamos a hablar acerca de los espíritus engañadores y se van a sorprender de que la profecía aborda el tema y necesitamos estar alerta de lo que dice la Biblia. Lección número 9. Y nos cuenta una historia acerca del rey Saúl. Se llama lección Espíritus Engañadores y el rey Saúl fue el primero del Reino Unido de Israel. Provenía de la tribu de Benjamín, pero era un rey inusual. Dice la Biblia que era una cabeza y hombros más alto que todos los demás. Es muy apuesto y cuando Dios lo llamó por primera vez era buen rey. Pero con el tiempo empezó a rechazar el consejo de Dios y los profetas de Dios y comenzó su caída de picada porque el orgullo y poder en ocasiones pueden corromper a las personas igual que Lucifer. Y después de un tiempo, con el rey Saúl contristó al Espíritu Santo. La Biblia nos dice que hubo una guerra entre los filisteos y los israelitas. Y en desesperación, porque ellos eran muchos más en número, el rey Saúl quiso que los profetas le hablaran, pero no venía palabra de Dios a través de los profetas. Así que consultó en el templo el Urim y el Tumim para ver si había algún consejo, y no escuchó consejo de Dios. Dios guardó silencio porque Saúl continuó rechazando a Dios, mató al sacerdote de Dios y procuraba matar a David, el ungido de Jehová, y ahora, en plena batalla, pensó que podía orar, pero Dios no le habló, así como Jesús no le habló a Herodes, porque él había matado a Juan Bautista y había contristado al Espíritu Santo. Así que en su desesperación, Saúl le dijo a uno de sus servidores, necesito un consejo, tráeme una de las brujas locales. Y dices, bueno, sabes, rey, eso es ilegal de acuerdo a la ley de Dios, pero sabemos que hay una bruja aquí en Endora. Debo hablar con ella, hay que mandarle un mensaje. Si ella puede conjurar el espíritu del profeta Samuel para que me diga qué hacer. Así que lo hizo. Y fue con la bruja y ella rezó unos hechizos y echó un puño de pólvora en el fuego y el lugar se llenó de humo y ella exclamó a alta voz, ¿qué ves? Dijo Saúl. Ay, veo un anciano. Y
de repente dio un mensaje muy desanimador que supuestamente venía de Samuel el profeta, que ella decía tener el poder de llamar de entre los muertos, y él, el profeta, realmente esta aparición, este espíritu, dio algo de verdad y lo mezcló con error, que realmente fue un mensaje desanimador para el rey. Y dice: ¿por qué me has traído? Mañana estarás conmigo porque has rechazado a Dios, porque tú y tus hijos morirán en la batalla mañana. Y Saúl se desmayó por el desánimo. Y así sucedió. Al día siguiente, al entrar a la batalla, perdieron la batalla. Fueron totalmente derrotados. ¿Y han oído la expresión que una persona cae sobre su espada? Eso es lo que le pasó al rey Saúl. En la batalla tomó su propia vida, cometió suicidio, así como Judas. Y aquí viene la pregunta: ¿fue Dios que le dio ese mensaje? ¿Provenía de Samuel el profeta? ¿Será que una bruja del diablo tiene el poder de resucitar a un profeta de Dios? Son preguntas muy importantes. Hay algunos que piensan que ese fue Samuel el profeta, y aquí dice: y así Saúl murió y sus 3 hijos en la batalla ese día. Así que vamos a la pregunta número 1 en el estudio. Haremos preguntas muy importantes para comprender, y la razón que es importante es que en los últimos días Satanás procurará engañar en forma tan efectiva que aún va a confundir a los mismos escogidos. Debemos saber lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Pregunta número 1. ¿Lo que vio Saúl era en realidad el profeta Samuel? Vemos en primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 22. Y él dijo: yo saldré y seré, ¿cómo dice? Espíritu de mentira en la boca de sus profetas. ¿Puede el diablo enviar ángeles malignos que den mensajes falsos, un espíritu de mentira? ¿O son todos los mensajes del mundo de los espíritus verdad? ¿O tiene el diablo ángeles caídos que pueden hacerse pasar como los muertos si así lo desean? No creas todo lo que ves. Apocalipsis, te dije que también es profecía. Apocalipsis 16:14, pues son, ¿el qué? El espíritu de los diablos, que hacen ¿qué? Hacen señales. Aquí vamos a detenernos. Y tienen todo el punto. El diablo tiene ángeles caídos que pueden hacer milagros, y dice que estos poderes van a ir tanto en los últimos días como para hacer bajar fuego del cielo para engañar a las personas. Y necesitamos saber, ¿será que estos son personas muertas o ángeles caídos que aparecen ante los demás? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? Pregunta número 2. ¿Regresan los muertos a conversar o a atormentar los vivos? Hay muchos tienen miedo, como las casas encantadas. Aquí tenemos varios pasajes. Job 14:21, hablando de las personas que mueren. Sus hijos tendrán honores y él no lo conoce. Serán humillados y no entenderá de ello. Cuando una persona muere, no están mirando abajo del cielo observando lo que sucede en su familia. Yo sé que algunas personas, espérate, pastor, yo siempre he sentido la presencia de mi abuela. Tú sabes cuando algo está pasando. Bueno, tal vez tendrás esas memorias en la mente y tendrás un cariño por ella, pero dice la Biblia que las personas en el cielo no espían a las personas que están en la tierra. En primer lugar, si tu abuela murió y se fue derechito al cielo antes del juicio y antes de la resurrección, y están mirando hacia abajo a la tierra y en todos los problemas que te están metiendo, todo el dolor y sufrimiento en la tierra, ¿cuán feliz realmente puedes ser en el cielo? Dice la Biblia que una vez que venga el Señor y vamos al cielo, vamos a estar en gozo sin fin, y vamos a tener placeres para toda la vida y no hay preocupación. Leamos un par de versículos más. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Esto lo escribió Salomón. Pero los muertos nada saben. Los viven saben que van a vivir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y sigue diciendo, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, en esta vida, pues.
Los vivos no van de aquí para allá, del cielo a la tierra. Dice que no hay trabajo, ni hay asunto alguno, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba donde vas. No hay conocimiento, no hay sabiduría en la tumba. La Biblia dice que la muerte es como dormir sin soñar y sin tener conciencia de tiempo. Y otra vez, voy a darles un poquito más. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová. Si vamos derechito al cielo al morir, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Alabar al Señor. Pero dice que los muertos no alaban al Señor, están dormidos. Salmos 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Salmo 146, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen los pensamientos. Así que la persona ya deja de pensar. Job 7:10, no volverá más a su casa. ¿Acaso cuando alguien muere, te preocupas que regrese a espantarte? ¿O dice la Biblia que no, que ellos ya no vuelven a su casa? Están dormidos. Y la razón que es importante es porque algunas personas no creen en la Biblia. Pero si el espíritu de los muertos vienen y hablan con él, es muy importante. Es cuando te pones a pensar en ello. Hemos oído hablar acerca de los líderes internacionales que tienen mediums, que consultan a los astrólogos para ver cómo van a programar su día. Y Nancy Reagan reconoce que después del intento de asesinato, consiguió que alguien le hiciera un horóscopo para ayudar a programar su trabajo porque quería conducción sobrenatural. Hillary Clinton tenía un amigo que era medium que supuestamente trajo a Eleanor Roosevelt para que le diera consejos de cómo ser una primera dama. Pareciera extraño que uno quisiera consultar a los muertos. ¿Cómo sabes que realmente son ellos y que no son consejos de ángeles caídos que hacen las veces de personas fallecidas? Isaías 38:18. Dice el profeta, ni te alabará la muerte. Salmo 146, ya lo dije antes, perecen los pensamientos de los muertos. No estás pensando, no estás haciendo algo, no estás celebrando, no están acechando la casa. Número 3. De acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿quién tiene las llaves de la muerte? ¿Quién puede contestar las preguntas que nos planteamos? Apocalipsis 1:18 dice, hablando de Jesús, y el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahí significa la tumba y la muerte. Así que Jesús es quien puede responder estas preguntas acerca de la muerte. Y hay mucho, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, que creo que va a ser muy claro este tema. Número 4. Para comprender lo que sucede cuando muertes, tal vez sería bueno que comprendas cómo es que Dios creó al hombre desde un principio. Así que pensemos en esto. Si vamos a Génesis capítulo 2, te da la respuesta. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Dios formó al hombre de los elementos de la tierra, sopló en él el soplo de vida y entonces ¿qué? Fue un hombre, un ser viviente. Dios tomó el suelo y formó a Adán bien formado y sopló en él el soplo de vida. Y algo especial hay en el soplo de Dios porque agarró algo que no era más que barro y lo revivió y le dio vitalidad. Seguramente la mayoría ha estado en un funeral, la mayoría por lo menos han visto un cuerpo muerto en un féretro. Y yo sé que no es algo agradable y hay algo muy importante que falta. Posiblemente que todos estén intactos ahí, pero no hay vida, no hay conciencia, están muertos, no tienen ese soplo de vida. Noten que no dice que Dios le dio al hombre un alma. Cuando combinan el espíritu de la vida y los elementos de la tierra, llegaron a ser un alma. Las dos crean un alma. Dios no le puso una pequeña alma ahí, Él le dio el soplo de vida. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Tenemos dos componentes. Tenemos clavos por acá y tenemos algunas tablas de madera aquí.
Uno los ensambla y convierte en una caja. No tienes la caja. Cuando retiras los clavos de las tablas y los separas, uno se pregunta a dónde fue la caja. Deja de serlo cuando separa los dos elementos. Cuando tienes los elementos de la tierra en el cuerpo humano y tienes el soplo de vida, llegó a ser un alma. Cuando mueres, ¿qué sucede? Es como la creación al revés. Y esa es la pregunta número 5. ¿Qué ocurre al morir? Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. ¿Sabes cuando una persona muere? Pues ellos regresan a los elementos básicos. El polvo se vuelve a la tierra como era y sigue diciendo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y aquí tenemos, Pastor Doug, el espíritu regresa a Dios. Bueno, esa es palabra y espíritu, es lo que en hebreo es broach, y eso es el soplo que regresa a Dios. No significa que hay un fantasma etéreo que sale de la persona cuando muere. Lo que dice es que el poder de la vida regresa a Dios que lo dio. Porque en la Biblia también dice que cualquier criatura que muere, el Espíritu regresa a Dios, que se lo dio. Hablando del Espíritu de Dios y todas las criaturas de Dios, todas las cosas respiran. Los gusanos respiran, los peces y las langostas respiran, las lombrices y los insectos y plantas respiran. Es este soplo de vida que Dios le da a sus criaturas. Cuando desenchufa la luz, uno dice, ¿dónde se fue la electricidad? Bueno, pues allá a la planta eléctrica. Es lo único que está diciendo aquí. Les doy un poquito más de pruebas de esto. Vean, Job 27:3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Si el espíritu es este fantasma de una persona, ¿te has pensado, mira, Señor, lléname la nariz de tu espíritu? ¿Pensamos de esa manera? ¿De qué habla aquí? ¿De qué es eso del espíritu? Es la misma palabra, es el hálito. Mientras que el soplo de Dios esté en mí y el hálito de Dios en mis narices, es todo lo que significa. Y ahora, en cuanto a las personas, Pastor Doug, mueren en la plancha del quirófano. Posiblemente es una cirugía al corazón, un accidente de automóvil, y ellos dicen, yo regresé, y como que estaba volando ahí, escuchaba hablar los doctores, o yo tuve esta experiencia donde me hablaron los ángeles y Dios, y fui al cielo, vi algo en el cielo, y han tenido estas experiencias extracorporales y dicen, estaba ya en la tumba y estaba en el infierno y escuché que alguien gritaba y vi a mi jefe ahí. Y tienen todas estas experiencias y escriben libros y los venden como pan caliente. Hay personas que fundamentan su filosofía sobre la muerte y la vida, sobre estas visiones que han tenido las personas cuando están en el quirófano y se mueren. ¿Será eso algo seguro? Es interesante, no importa a qué país vayas. Si vas a la India, donde las personas son básicamente hindúes, ellos tienen experiencias cercanas a la muerte cuando mueren o casi mueren. Realmente no mueren, se les detiene el corazón, el oxígeno deja de llegar al cerebro y alucinan. Y a decir verdad, tengo un... Dr. Rose, tal vez quiera hacer una pregunta acerca de esto y podrías contarles más acerca de la ciencia que está detrás de esto. Abril 7, 2010, la experiencia cercanas a la muerte, ocasionalmente conocidas como el SM, se informa que de entre 11 y 23% de los sobrevivientes de los infartos, según esta investigación, pero lo que causa estas experiencias no se sabe. Algunos lo adjudican a los mecanismos de razones físicas y psicológicas, mientras que otros ven fuerzas trascendentales. Investigadores en Eslovenia, reportando el jueves en una revista evaluada por pares, es una evaluación médica titulada Cuidado Crítico. Investigaron 52 casos consecutivos de infartos en 3 hospitales grandes, en los que la edad promedio de los pacientes eran 53, 42 eran hombres. 11 pacientes de ese grupo experimentó experiencias cercanas a la muerte, pero no hubo un común denominador entre ellos en términos de la edad, sexo, educación, creencias religiosas, temor a la muerte. Como común denominador fue los altos niveles de CO2 en la sangre y un grado menor de potasio. Cuando la sangre queda sin oxígeno, vas a alucinar.
Ahora, el asunto es que en la India, cuando tienes una experiencia cerca de la muerte, no vas al cielo, eres reencarnado. Cuando vas a otras religiones del mundo, ellos no tienen alucinaciones cristianas. Las alucinaciones que tienes en esta experiencia se basan en tu experiencia. Así que, ay, Pastor Doug, fue tan real. No lo niego, que Dios posiblemente te haya hablado en sueños. Dios te puede hablar en una experiencia cercana a la muerte. La pregunta es, ¿vamos a construir nuestra teología al respecto a la verdad basado en las experiencias o sueños de una persona cuando deja de latir su corazón en la plancha del quirófano? ¿Ese es el criterio que Dios quiere que usemos? Número 6. ¿Dónde van los muertos al morir? Según la Biblia. Vemos en Job 21:32. Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estará velado. ¿Dónde van? Lo trajeron al sepulcro. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día de la resurrección. Mira lo que dijo Jesús. Juan 5:28-29. Todos los que están en sus tumbas oirán su voz y saldrán. Ahora, para mí esto es lo que antes se llamaba un clavadazo en las Escrituras. Eso significa que es difícil alegar con esto. Dice Jesús que cuando Él venga, habrá una trompeta, el grito del arcángel, la voz del Señor, y todos los que están, ¿dónde? En sus tumbas. Escuchan, desde la tumba, escuchan, y entonces saldrán. ¿Y dónde están cuando Él venga? ¿Será que están flotando en el cielo? ¿Están en limbo? ¿Están en dónde están? ¿Están en algún estado trascendental esperando para ser reencarnado? No, Jesús dice, están en la tumba. Ahora, me adelanto a una pregunta que algunos me van a hacer. Pastor Doug, ¿acaso no dice la Biblia que estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor? Sí. Y de paso, es 2 Corintios 5, y vamos a empezar con el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y que sabiendo entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes con el Señor. Dice, bueno, eso significa que cuando mueres, lo siguiente que vas a ver es la presencia del Señor. Y esa es una pregunta capciosa. Supongamos que eres salvado, y espero que sí, y mueres. ¿Cuál es el siguiente pensamiento consciente que vas a tener? Saliendo de la tumba con un cuerpo glorificado y en presencia del Señor. Porque tú y yo vivimos en una dimensión de tiempo. Dios, Él vive en todas las dimensiones del tiempo a la misma vez. La resurrección todavía no sucede para aquellos que estamos en este mundo. Aquellos seres queridos siguen en sus tumbas. Ellos no lo saben. Y lo siguiente que van a saber es que van a estar siendo arrebatados para estar con el Señor. Pero todavía no sucede. ¿Me entiendes? Y claro que es verdad. Para nuestros seres queridos, puedes estar regocijándote con ellos, porque yo he estado en muchos funerales. Y veamos la verdad. Nadie en un funeral quiere decir, bueno, sabemos que este buen hermano está perdido. Uno dice lo mejor posible en los funerales y en ocasiones es difícil porque tienes que hablar de otras cosas. Pero he conducido algunos funerales donde la persona es un santo. Él ama al Señor, los testimonios fluyen. Y recuerdo haber predicado el funeral de la esposa del pastor que me bautizó. Era una santa. Vivió más de 90 años, se cayó en el jardín y pensé para mí mismo, mira, tengo celos de ella. Me gustaría cambiar lugar con ella. Porque mira, piénsale, el siguiente pensamiento, ella ya no va a ser anciana. Va a salir de la tumba con un cuerpo vitalizado y glorificado en presencia del Señor para siempre, sin más dolor. Y puede regocijarse. Así que cuando tus amigos dicen, mira, están con el Señor ahora, sabes lo que significa. Pero, ¿será que técnicamente están con el Señor ahora? Porque no ha habido un juicio todavía. Y todavía no ha habido una resurrección. Nos estamos apresurando las cosas. Caminen por un cementerio. Notarán ahí sobre las lápidas, verán inscripciones contradictorias en el mismo cementerio bautista o metodista. Una diría, nuestra muy querida mamá, que en paz descansa, duerme apaciblemente en Jesús.
2 tumbas más allá, dice, nuestra querida mamá camina en las calles de oro cantando con los ángeles. ¿Y cuál es? Y hay mucha confusión, aún entre los cristianos, acerca de lo que sucede cuando mueres. Bueno, sigamos. Pregunta número 7. La Biblia establece claramente que el rey David será salvo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es buen rey David. Él mató a Goliat, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Está en el cielo ahora? No. Esto es del Nuevo Testamento. Pedro dice, Hechos capítulo 2, y recuerden que esto es después de la resurrección de Jesús. David todavía no está en el cielo. Varones y hermanos, os puedo decir libremente de la patriarca David que él está muerto y enterrado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, la tumba. Sigan leyendo. Dice, porque David, versículo 34, porque David no ha ascendido a los cielos. Algunos digan amén si está claro. David se va a salvar. ¿Está allá ahora? Él murió hace 3,000 años aproximadamente. Y evidentemente a los 70 años tuvo insuficiencia cardíaca congestiva, no se puede calentar como yo ahora. Y a decir verdad, buscaron una jovencita para que sea su esposa. Una hermosa joven tsunamita llamada Abisag, que lo abrazara porque tenía frío, aunque lo taparan con las cobijas no se puede calentar. Y decía, bueno, y buscan una virgen joven llena de salud que tiene buena circulación para que lo abrace. Y la Biblia dice, bueno, saben que no tenían cobijas eléctricas en ese tiempo. Así que consiguieron una jovencita Abisag. ¿Saben lo que significa eso en hebreo? Una hermosa pequeña bolsa de agua caliente. No es cierto, eso me lo inventé. Pero lo último que recuerda David es que él murió de un ataque al corazón, quedó dormido y Natán el profeta dice, vas a dormir con tus padres. Ahora, pareciera 3,000 años para David. Lo siguiente que él sepa es que murió, va a escuchar la trompeta, verá al Señor, saldrá de la tumba y le parecerá unos escasos segundos. ¿Alguno ha tenido un día arduo de trabajo? Y te acostaste, pusiste la alarma, piensas que vas a dormir entre 6 y 7 horas y 2 minutos después suena la alarma. Dice, ¡ay, falló la alarma! No, realmente había dormido 6 horas. ¿Has tenido una de esas noches? David no está en el cielo. ¿Habrá alguien en el cielo ahora? Sí, hay algunas personas. Veamos lo que dice la Biblia para que sepan que hay personas en el cielo. Por ejemplo, Marcos 9, versículos 1 al 8. 2 individuos se le aparecen a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. ¿Están en el cielo? La Biblia nos dice cómo llegaron allí. Hay excepciones. Elías fue al cielo en un carruaje de fuego. En 2 Reyes 2, eso lo puedes leer ahí. Y luego respecto a Moisés, puedes leerlo en Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Miguel vino a resucitar a Moisés, pero el diablo le dijo, no te lo puedes llevar. Y Miguel le dijo, que el Señor te reprenda. Y Moisés recibió una resurrección especial. Aunque esto no está en la Biblia, pero dice la tradición judía que fue 3 días después. Y hubo otros, más o menos por ahí cuando fue crucificado Jesús. Y lo puedes leer en Mateo 27:52. Cuando Jesús murió, dice que hubo un gran terremoto y se abrieron los sepulcros. Y muchos, no todos, muchos cuerpos de los santos que se habían dormido, y esta es una resurrección local alrededor de Jerusalén, se levantaron después de la resurrección, entraron a Jerusalén y se aparecieron a muchos. Varios de los patriarcas y profetas que habían vivido entre el pueblo de Dios estaban sepultados en la cercanía. El Señor los resucitó como trofeo y como primicias. Posiblemente Isaías el profeta pudo haber estado en ese grupo, quien había profetizado la venida del Mesías, quien murió en manos del rey Manasés, un mártir por su fe. Creo que el Señor lo trajo y muchos más, tal vez a Jeremías el profeta, y los llevó al cielo consigo, y algunos están allí. Pero la resurrección general de los muertos aún no ha sucedido. Eso sigue en el futuro. Número 8. Pero ¿acaso es cierto que el alma es inmortal y que solamente el cuerpo muere? Ahora, voy a arriesgarme y le voy a pedir al director que me dé una vista de la audiencia. Esta es televisión en vivo y me estoy arriesgando. ¿Me pueden mostrar un versículo de la Biblia que diga que tenemos un alma inmortal?
¿Cuántos de ustedes han oído hablar acerca de la inmortalidad de nuestras almas? A pesar del hecho de que no exista un versículo, siempre oímos acerca de esto, la gente canta al respecto, lo predica, pero ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de la inmortalidad? Uno lee en Ezequiel 18, versículo 4, ¿sabe lo que es inmortal, verdad? Que no puedes morir. El alma que pecare, esa que morirá. Esto es como una definición de diccionario. ¿Cuál es la pena del pecado? Verán, esta es la primera mentira que el diablo le dijo a Adán y Eva. Dios dijo, si desobedeces, morirás. Y el diablo dijo, no le hagas caso, no vas a morir. Seguramente no morirás. Lo triste es que algunos pastores cristianos predican lo que el diablo había dicho en el jardín. Dios dijo, si pecas, mueres. Además, Job 4:17, ¿será el hombre mortal más justo que Dios? ¿Qué tipo de hombre? El mortal. El hombre es mortal. Eso significa que morimos. Ya lo sabemos. 1 Timoteo 6:15. Este es uno del Nuevo Testamento y hay muchos más. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. Dios, el único que tiene inmortalidad. Hablando de nuestro mundo, nosotros no lo tenemos. Es un don para los justos que recibimos cuando el Señor venga. Y esto mortal vestirá de inmortalidad. Es en el día de la resurrección. Todavía no lo tenemos. Así que la idea de que cuando uno muere, uno va derechito al cielo y tiene la inmortalidad, no es lo que enseña en la Biblia. Hay que saberlo para no ser engañados por los espíritus engañadores en los últimos días. Número 9. ¿Cuándo les será dada la inmortalidad a los justos? En 1 Corintios, y lo acabo de citar, y esto realmente me emociono y digo las cosas de antemano. 1 Corintios 15:51. Pero todos seremos cambiados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles, y esto mortal haya vestido de inmortalidad. Y es cuando sucede. ¿No dicen amén? Es lo que enseña en la Biblia. Si vamos a ser cristianos de la Biblia, asegurémonos de tenerlo bien. En 1 Tesalonicenses 4:16, ya lo hemos leído varias veces, pero lo volvemos a hacer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Así que cuando el Señor venga, entonces se resucitan los muertos. Y yo he escuchado a algunos decir, eso es verdad, Pastor Doug, pero cuando mueres, tu espíritu va al seno de Abraham, basados en la parábola que dijo Jesús, y piensa, ¿será que el alma de todos, del mundo que muere, cabe en el seno de Abraham? Y es una parábola. Y luego dice, allí está hasta que Jesús reintegre el alma al cuerpo. Así que no somos más que espíritu sin cuerpo hasta la resurrección. Hagan preguntas sobre eso. De paso, hay una sección entera en la parte de atrás de la lección que lo explica. Y alguien va a preguntar, y bueno, ¿y qué en cuanto al ladrón de la cruz? Pues que esa sea una pregunta de la Biblia para mañana. Podríamos hablar de ello. Número 10. ¿Cómo se refiere la Biblia repetidamente a la muerte? Lo puedes leer donde dice en Juan capítulo 11 y 14, Jesús, hablando de su amigo Lázaro que había muerto, dice, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme. Y luego, ay, qué bueno, él estaba enfermo, si él está durmiendo, pues se va a mejorar. No. Duerme. Lázaro está muerto. Es lo que dijo Jesús. ¿Qué palabra utilizó Jesús para describir la muerte? Duerme. Y él dice, oh, Señor, se va a mejorar. No, él está muerto. Y entonces Jesús viene a levantar a Lázaro después de 4 días, cuando finalmente llegó a Betania, donde había muerto. Él le dice a Marta, saquen la piedra. Y Marta le dice a los siervos que quitaran la piedra, pero ella dice, Señor, ya se está en descomposición, está bien muerto. Y para este momento, él dice, hay un olor fétido, está muerto 4 días, y él ya está regresando a los elementos de la tierra. Y cuando Jesús dijo estas cosas, él dijo a grande voz, Lázaro, ven fuera. Y él que había muerto salió, y su cuerpo se había reensamblado, vino arrastrando los pies, envuelto en su sudario, de pies a cabezas. Salió vivo por la palabra de Dios.
Esta es una de las cosas que no quiero que se pierdan. Hay aproximadamente, y esto lo digo solo de memoria, como una docena de resurrecciones en la Biblia. Hay algunos en el Antiguo Testamento. Elías resucitó a un niño, Eliseo resucitó a un niño. Acabamos de leer de la resurrección de Moisés. Hay varios en el Nuevo Testamento. La resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo. Jesús resucita a... Aquí me está dando un calambre cerebral. Y Pablo resucita a Eutico. Hay como una docena de resurrecciones cuando uno lee en la Biblia. Cuando una persona ha muerto, vamos a pensar en Lázaro y el día de hoy. Si alguien muere durante 4 días y de repente regresan a la vida, cada agencia noticiera del mundo tendría a sus reporteros ahí en la escena. Todos lo rodearían poniéndole el micrófono y haciéndole preguntas. ¿Y saben lo que preguntarían? ¿Qué se siente estar muerto? ¿A dónde estuviste? ¿Qué viste? Cuéntanos del otro lado. ¿Verdad? ¿Acaso no preguntaría eso a una persona? ¿Cómo era estar muerto? ¿Qué es lo que dice Lázaro acerca de la muerte? Nada. Es más, nadie en la Biblia que fue resucitado hace comentario alguno acerca de su experiencia durante la muerte. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué el silencio total? ¿Por qué? Porque estaban muertos, estaban inconscientes. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían, ¿qué? Dormido, se levantaron. Primera Tesalonicenses 4:14. Dice Pablo, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Se debe a que fueron arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Así que cuando recibamos nuestros cuerpos y somos arrebatados, estaremos con Jesús en ese momento. Puedes leer en Salmo 13:3, mira, respóndeme, oh Señor Dios, y alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Así que debemos estar claros en esto. Ahora, Número 11. Siendo que los hechiceros, brujos y psíquicos no pueden comunicarse con los muertos, ¿con quiénes se ponen en contacto? Recuerdo cuando era chiquillo, teníamos sesiones de espiritismo en casa, Apocalipsis 16:14, porque son espíritus de demonios que hacen milagros. Crecí en una familia donde, aun cuando éramos agnósticos, mi madre hacía horóscopos, escribió una canción acerca de los 12 horóscopos, canciones de amor acerca del signo de las personas, y algunos recuerdan un programa de televisión, y esto estoy hablando de 35 o 40 años atrás, se llamaba Dark Shadows. ¿Lo recuerdan? El elenco de ese programa, por lo menos 2 miembros, eran amigos familiares. Íbamos a su casa, ellos venían a la nuestra y realmente estaban metidos en las cosas espirituales. Pero muchas de estas cosas, habían sesiones de espiritismo y había cosas que sucedían ahí. Querían contactarse con Abraham Lincoln y mucha gente muerta y cosas raras sucedían. Habían ouijas y habían otras fuerzas ahí donde sucedían cosas misteriosas. Pero ¿sería que esos eran los muertos que nos hablaban? ¿O sería el diablo que se aprovechaba de nuestra ignorancia para manipularnos? Pero si no comprendemos esas cosas, de lo contrario, cuando las cosas comienzan a suceder, aléjate de mí, Satanás. Si alguien se te aparece y dice, mira, soy tu bisabuela, vengo con un mensaje del más allá, dile, hazte para atrás, Satanás, mi abuela está en la tumba. Quiero ser sensible, porque yo he perdido a los seres queridos y la muerte es algo muy serio. Mi hermano, en forma particular, tú sabes, desde que yo nací fue mi hermano mayor. No recuerdo un momento cuando él no estuviese allí. En el teléfono lo tenía en marcación rápida. Falcon, le hablábamos, él me decía cuán estúpido era, pero siempre me sentía bien hablar con mi hermano. Y nos amábamos, él y yo, y teníamos la misma madre y padre. Y cuando él murió, todavía tenía sus mensajes de voz por mucho tiempo porque quería escuchar su voz. Y de repente se me olvidó que él no estaba y yo tomaba el teléfono y le hacía marcación rápida. No, él murió porque yo estaba en California y él en Florida. Y cuando tienes a alguien en tu vida
¿Cuántos han conocido algún cónyuge que ha muerto y su sobreviviente se le olvida y de repente llaman por el pasillo, ¡viejo! Y se acuerdan que no están? Cuando pasas años con una persona, te llenas la memoria y la mente con esta persona. Y está ese sentido de que están allí porque han saturado tu memoria, tu vida. Vas a tener esos sentimientos, pero debes saber bíblicamente que están durmiendo pacíficamente en este momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, sentimos que están con nosotros ahora? Y bueno, todo el mundo dice algo acerca de los funerales. Ellos dicen cosas. Cuando Robin Williams recientemente falleció en un suicidio trágico, y él dice, sí, allá le está contando chistes a Dios en el cielo, ¿verdad? Uno escucha tantas historias y a la gente les gusta jugar con esto, pero ¿es lo que dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que la gente va derechito al infierno o al cielo? Piensen tantito. ¿Qué sucedería si Lázaro estuvo muerto cuánto tiempo? 4 días. ¿Qué si él, justo cuando mueres, vas inmediatamente al cielo antes del juicio? Eso sería raro, ¿verdad? Estás en el cielo, cantando en las calles de oro, conversas con los patriarcas y te alistas para tomar el fruto del árbol de la vida y el ángel te detiene y dice, espérate, no puedes hacerlo. ¿Por qué no? Porque todavía viene el juicio y queremos estar seguros que mereces estar aquí. ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Esto puede ser un accidente? ¿O una falla en el sistema o algo así? No, solo hay que esperar el día del juicio. O llevar a una persona al infierno. En el momento de morir, van al infierno. Y ahí están, gritando en el infierno, un lago de fuego, y lo sacas y le dices, ¿qué? Oh, gracias a Dios, ¿estoy libre? No, tiempo del juicio. Sí, culpable, va para atrás. ¿Es así como hace Dios las cosas? O decirle a las personas en el cielo, espero que lo estés disfrutando, esto fue solo un anticipo, ahora tienes que regresar a la tumba, apúrate, lo vas a perder. ¿Y de qué sirve una resurrección si estás en el cielo? ¿Quién querrá dejar el cielo para volver un cuerpo? Pues eso no es bíblico. ¿Te imaginas si eres Lázaro? Suponiendo que es amigo de Jesús y digamos que está salvo, el buen amigo de Jesús. Ha estado muerto 4 días, está en el cielo, se la pasa de maravilla, tiene el cuerpo inmortal glorificado, está listo para ir a otro cosmos. Y el ángel le dice, espérate, no te vayas. Acabamos de recibir palabra. Jesús quiere que regreses a la tierra. Es más, Él te va a poner en la tumba, ahí donde estabas, y vas a ir un cuerpo mortal. Y de repente Lázaro se despierta y está en su sudario. Y él le dice, ay, mira qué amigo Jesús, ¿verdad? O sea, ¿le harías eso a tu amigo? ¿Sacarlo del cielo y meterlo en una tumba? Lázaro no sabía nada. Estaba dormido. Número 12. ¿Por qué quiere Satanás que creamos que los espíritus de los muertos realmente están vivos? La respuesta dice en Mateo 24, versículo 24 y 25. Dice Jesús, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes, no solamente cualquier tipo de señal, grandes señales y prodigios. ¿Cuán convincente soy? De tal manera que si fuera posible, aún hasta los escogidos engañarían. Y es por eso que estamos haciendo este estudio, mis amigos. ¿Qué va a impedir que seamos engañados de acuerdo a las leyes y los profetas, de acuerdo a la palabra de Dios? Si no hablan de acuerdo a esto, no hay luz en ellos. Si ves apariciones, si tienes sensaciones, eso no significa que es un mensaje de Dios, dicho sea de paso. Lo que te digo ahora no es una teología nueva y singular. Si eres protestante, es lo que Martín Lutero creyó. Si te gusta la Biblia en inglés, el tipo que lo tradujo, William Tyndale, esta fue su creencia. Solía ser lo que todos los cristianos creían y por eso los cementerios decían RIP, descansa en paz. Pero la versión más popular en la que las personas reciben la recompensa antes del juicio y de la resurrección ha eclipsado lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte. Y sabes, el diablo está explotando esto en este momento y los medios están llenos de esto. Y todas las películas, los programas de televisión, todos hablan acerca de la vida del más allá y que se comunican con nosotros.
Recientemente se publicó un libro, un bestseller del New York Times titulado Heaven is for Real, el cielo es de verdad. Lo convirtieron en película. Tad Burpo era un pastor cuyo hijo, Colton, de 4 años de edad, le practicaban una cirugía de apéndice de emergencia. Y estaba muy enfermo, y al volver en sí comenzó a tener visiones que hablaba de cosas, mencionaba personas que había visto, personas que habían fallecido, estaban en el cielo. Todo el mundo quería hablar con él y conseguir información del cielo. Y él tenía estas experiencias sobrenaturales, y no cuestiono la sinceridad de la familia, no cuestiono la sinceridad del niño. Lo que cuestiono es, ¿será que tú puedes confiar en el niño, de no usar a un niño y darle una información, impresiones? Y el diablo sabe hacer que tus seres queridos muertos, él tiene una base de datos muy bueno. No lo subestimes al diablo. Él estaba justo debajo de Dios en poder, y todos sus ángeles caídos están con él. Dice la Biblia que el hombre es un poquito menor de los ángeles. Ellos son muy listos. Ellos saben cómo hablaba tu abuela, cómo se veía, cómo huele. Conocen todos los secretos de la familia que nadie más sabría. Porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino las fuerzas espirituales que nos rodean. Hay un mundo espiritual del cual no conocemos nada. ¿Te imaginas tratando de explicar al apóstol Pablo un teléfono inteligente? Y de repente, cuando hay un mensaje, dice, oh, tengo un texto que dice, mira, ¿y cómo llegó ahí? Y a través del aire. Y el mensaje por el aire, ¿cómo? Y bueno, ¿cuáles son las ondas? ¿Qué es eso de ondas? No comprendían la ciencia de radio, ni televisión, ni las ondas, ni microondas, ¿verdad? Hubiera parecido como algo sobrenatural para ellos. Y Dios nos dice que aun cuando los científicos todavía no lo descubren, hay otra dimensión completa que nos rodea. No luchamos contra carne y sangre, sino los poderes espirituales. Y tenemos que saber que son de verdad. Número 13. Bueno, y es otro versículo. Ay, el botón equivocado. Número 13. ¿Cuán efectivo será el uso de Satanás, de estos malos espíritus en los últimos días? Apocalipsis 18:23. Y esto es espantoso. Por sus hechicerías fueron todas las naciones engañadas. ¿Cuántas naciones? Todas. Cuando Saúl decidió ver a la hechicera, ¿cómo le fue? Tenemos que alejarnos de esto que Dios condena. Apocalipsis 18:2. Ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Así que está claro en Apocalipsis que hay poderes espirituales y que obran milagros y engañan a las naciones. Y no queremos estar entre ese grupo. Y Dios los trajo a ustedes. Y ustedes están sintonizando porque quiere que ustedes sepan lo que dice la Biblia. Su importancia es porque hay muchos cristianos que no comprenden estas cosas. Y realmente importa. Muy bien. Otro versículo, Apocalipsis 12:9. Dice que la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, la cual engaña ¿a cuánto del mundo? A todo el mundo. Así que, la pregunta 14, ¿cómo considera Dios estos milagros hechos por ángeles malignos? ¿Qué es lo que nos dice? Es tan serio como puede ser. Levíticos 20:27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Con esto no sugiero que regresemos a la teocracia ni a las cacerías de brujas. Solo digo que entre el pueblo de Israel, cuando Dios estaba en su presencia, si las personas se metían con las fuerzas de las tinieblas y hechiceros, ni siquiera se les debería permitir vivir. Debían ser deportados o exterminados, pero Dios no quería que estuvieran adorando a los demonios. Era la antítesis de la adoración a Dios. Por eso, cuando nos disponemos a involucrar con los espíritus malignos que están ahí, y los medios están saturados de ellos, casi no hay, y yo sé que algunos se van a enojar conmigo, son escasas las caricaturas o películas de Disney que no muestre a los espíritus que regresan o los seres siendo reencarnados o el panteísmo, y todo se dice con una dulzura y bella música, historias que ha saturado la sociedad de espiritismo.
Y nosotros solo nos encogemos de hombros. Pero el Señor nos dice que el diablo utiliza esta incomprensión como un vehículo para engañar. Y debemos estar alertas. 1 Timoteo. El apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo 1, en 1 Timoteo 4:1, en los últimos días dice, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué pasa cuando lo hacen? Escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas diabólicas allá afuera y que han llegado a la iglesia conectado con lo que sucede cuando las personas mueren. En Efesios 5:11, ahí dice que no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Dios no quiere que no estemos involucrados con estas cosas. No vayan a estos lugares. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, miren, adulterio, y sabemos que es malo, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Y cuál es la otra? Hechicería. Hay muchas cosas con las que la gente se entretiene en televisión, que realmente no es otra cosa más que hechicería glorificada. Hay programas dedicados a hablar con las personas que están en el más allá y los espiritismos. Apocalipsis 21:8. ¿Por qué es tan importante? Dice, entre aquellos que están en el lago de fuego están los hechiceros. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De paso, va a ser el estudio de la siguiente presentación. Aprenderemos la verdad acerca de ese horno final y muchas incomprensiones sobre ese tema, y espero que nos acompañen para descubrirlo. Posiblemente algunos cristianos tampoco lo han comprendido como debieran. El tema de la muerte y el infierno están muy distorsionados por las religiones. Debemos saber lo que dice la Biblia. Número 15. Y es la última pregunta. ¿Qué glorioso poder ofrece Dios a su pueblo? ¿No debo temer la muerte? Dice la Biblia en Filipenses 3:10, que a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Creo que todos sabemos que desde la cuna, todos estamos en una banda sin fin que no podemos detener. Envejecemos. Se me recuerda cada año y hago todo lo posible para prolongar mi vida, pero yo sé que aún con mis mejores esfuerzos, finalmente nos va a alcanzar. Y lo que yo quisiera hacer es morir como Moisés. 120, subió a la montaña y ahí murió. Es la forma de hacerlo. Pero debemos temer la muerte. La Biblia dice que aquel que tiene el Hijo tiene la vida. Aquel que no tiene el Hijo no tiene la vida. Tú puedes tener la vida eterna. Y tengo buenas nuevas para ti. Escúchame bien. Los cristianos no mueren. Uno dice, Pastor Doug, espérate tantito. ¿Cómo que no mueren? Cuando Esteban, el primer mártir, fue apedreado, dice que durmió. Los cristianos se duermen. No debemos temer a la muerte más que a quedar dormidos. Si eres creyente, te debería emocionar, porque si te duermes el sueño de la muerte, tus siguientes pensamientos conscientes es un cuerpo glorificado y la presencia de Dios. ¿No dices amén? Y eso sucede, ¿por qué? Porque tienes una relación de confianza con Jesús. ¿Lo conoces? Él quiere que conozcas el poder de su resurrección. Puedes tomar la decisión esta noche de decir que quieres tener esa relación con Jesús. Quisiéramos orar acerca de esto mientras John canta.